Buenas tardes, Américo. Buenas tardes, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Vamos a esperar a que se conecten los pocos que faltan y en unos 5 o 7 minutos damos comienzo. Ok. Muchas gracias. Un gusto a que nos acompañe, doctor. Tú me avisas entonces, Américo. De acuerdo. Perfecto. Gracias.
¿Listo, compañero? De acuerdo, un minuto más, doctor. Bueno, entonces me voy a parar tantito. Ok, de acuerdo. Buenas tardes a todos los participantes, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar comienzo en breve con la sesión número 3 de estas conferencias de objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto el doctor Luis Gerardo nos comente, comenzamos. Doctor Luis Gerardo, ¿nos escucha?
Listo, doctor, ¿nos escucha? Sí, permíteme, no te me vayas. Nada más un minuto, por favor. De acuerdo, gracias. Bueno, ¿listos? ¿Listo? ¿Listo? Listo, perfecto. Muchas Perfecto. gracias por acompañarnos, doctor, para dar comienzo a esta tercera sesión de las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, que en esta ocasión nos acompaña. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el grado de maestro en Derecho en la UNAM con la tesis de maestría El silencio administrativo y los derechos humanos, bajo la dirección del doctor Jorge Fernández Ruiz en el año 2003. Obtuvo el grado de doctor por la Universidad UNAM con la tesis doctoral titulada El servicio público de radio y televisión, bajo la dirección del doctor Jorge Fernández Ruiz en el 2007 con calificación de mención honorífica. Es docente por la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en categoría nivel 1 a partir de septiembre del 2012. Es miembro de la Asociación Mexicana Internacional de Derecho Administrativo. Es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral. Director adjunto de la revista mexicana Statum Rei Romanae de Derecho Administrativo. Es miembro del Comité Científico de Biolex, revista jurídica del Departamento de Derecho, editada por la Universidad de Sonora, a través de la División de Ciencias Sociales. Entre muchos otros, ha sido coordinador de la organización del primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Gobernabilidad, organizado por FACDIC-UANL en 2010, participante de la octava Convención Latinoamericana de Derecho, Reforma del Estado y Gobernabilidad frente a los procesos de integración latinoamericana en Santo Domingo, República Dominicana, en 2009. Fue organizador del diplomado Los desafíos de la transparencia en México hacia una democracia de la información. Así, Américo, no hace falta tanta presentación. De acuerdo, perfecto. Pues solamente para terminar, Por interrumpirte. con su presentación, es coordinador del Diplomado de los Desafíos de la Transparencia en México y elaboró el plan de estudios de la materia de Criminología Crítica, de la maestría de Criminología, del posgrado de la Facultad de Derecho de la UANL. Doctor, muchas gracias y siéntase libre de usar este espacio. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes y ante todo, pues agradezco mucho la invitación que me ha hecho el compañero Américo a estar aquí con ustedes esta tarde del sábado. En verdad me da mucho gusto y estoy muy agradecido. Creo que lo felicito mucho al organizador de este evento y a quienes lo han apoyado. Me parece muy importante lo que están haciendo de generar ese tipo de eventos que les permitan a ustedes escuchar diversos puntos de vista sobre temas que de una u otra forma tienen mucho que ver con el contexto actual y como lo han hecho de forma muy plural, eso se me hace muy interesante porque eso les permite a ustedes escuchar diversas opiniones y de esta forma ustedes tendrán sus propias reflexiones y sentarán su propio criterio, que creo yo que eso es lo más importante, o sea que al final de cuentas ustedes tengan su propio criterio sobre las cosas que aquí se están dialogando. A mí me invitaron a colaborar de, con el tema del derecho a la salud. Y yo aquí les quiero, pues voy a enfocar mi plática en varios, en varios rubros, ¿no? Primero que nada, lo más básico es
señalar que la salud es un derecho social que está regulado en el artículo 4 constitucional, donde señala que todo el mundo tiene derecho a la salud. Y otra parte por la que me gustaría enfocarlo, que creo yo que es importante, porque ahí está el derecho, pero realmente es así tan sencillo gozar de este derecho. ¿O qué opinan? ¿Qué les parece? Porque aquí también, alguien está levantando la mano. Sí, el licenciado Rey creo que levantó la mano. Adelante, puede ser uso de la palabra. Bueno, en cuanto a lo de sistema de salud, aquí entrarían lo que son las instituciones públicas que son las que nos rigen a nosotros para darnos ese beneficio. ¿O a qué se refiere con esto de el derecho a la salud? Sí, claro, o sea, es que fíjese, esa tu pregunta es muy interesante. Esto tendríamos que hablar un poquito de la salud. Es un derecho social, pero se satisface mediante la prestación de un servicio público. Y cuando hay, como usted acaba de decir, un sector público de salud, que es el que satisface un derecho social. Pero yo les preguntaría, en los privados no sería lo mismo. Los privados también de una u otra forma satisfacen un derecho a la salud, nada más que mediante una contraprestación. Y aquí lo importante sería que la medicina privada tuviera una cierta regulación administrativa. No sé en qué semestre vayan, pero es importante la regulación administrativa porque es lo que va de una u otra forma a reglamentar la prestación de ese derecho social. Y como dijo el compañero, en el servicio público de salud sí hay una regulación administrativa. Pero antes de continuar aquí, lo que les quería comentar para ir enfocando más la plática por diversos aspectos, es que como todos ustedes saben, actualmente estamos en una situación de pandemia, en donde de una u otra forma no hemos terminado de salir de esta crisis sanitaria que, que ha estresado mucho a los sistemas públicos y privados de salud. Y aquí valdría la pena que se hicieran esta reflexión porque ustedes están jóvenes. Yo también, pero no tanto. Mi pregunta sería, ¿el mercado, desde una visión del mercado, se pueden asegurar los derechos sociales? No sé si alguien tenga alguna opinión. ¿Nadie tiene alguna opinión? Bueno, yo les diría que desde una visión únicamente del mercado es difícil satisfacer los derechos sociales. O sea, el mercado no es capaz de asegurar todos los derechos sociales desde una visión netamente empresarial. Bueno, ahí lo que necesitamos tener muy en cuenta es la visión de la administración pública. Y también, no sé si ustedes ya llevaron teoría del Estado, tener muy presente que desde una visión, desde la administración pública, ahí implica también ver la cuestión desde una visión de la estatalidad, o sea, de la teoría del Estado, y el fin de la teoría del Estado es el bien común. Puesto que el derecho a la salud es un derecho social, aquí habría que también tener muy enfocado con qué teoría del Estado estamos más de acuerdo, porque en la medida en que tengamos una visión del derecho social a la salud desde una teoría del Estado liberal, tendrá unas repercusiones. Y si tenemos una visión de una teoría del Estado social, tendrá otras repercusiones. A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, doctor. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes.
Respondiendo un poco a su pregunta, la que hace que si teníamos alguna opinión, yo pienso que hoy en la actualidad es muy difícil concebir los derechos en el mercado. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto del que el que pueda pagarlo puede tenerlo. Ahora, en esto de la salud, aquí en Nuevo León se vio ahorita mucho en pandemia, especificando mucho, por decir, el oxígeno. En este caso, las personas que podían pagarlo, en realidad eran los que podían tenerlo en casa. Entonces yo pienso que sí se dificultó mucho el derecho a la salud a todas las personas en en esta pandemia, vaya. Muy interesante el comentario que acaba de hacer el compañero y me llamó la atención lo primero que señaló, porque eso es una realidad. O sea, hemos llegado a un punto en donde la salud es de quien la puede comprar y pagar. Y aquí la cuestión es que siendo un derecho social, la salud no debería ser así. Estamos de acuerdo que hay servicios públicos de salud, pero la cuestión de esos servicios públicos de salud es que solamente es para los derechohabientes. Y otra cosa también que es importante señalar es que en la época de pandemia, en lo más agudo que hemos tenido, cuando hubo sobresaturación de hospitales, mucha gente que era derechohabiente no pudo tener acceso a la salud porque no había, el sistema hospitalario no tenía la capacidad. Y aquí hay otra cuestión interesante que hay que destacar. Algo que un jurista norteamericano se llama Cass Sunstein, tiene un libro muy interesante que le recomiendo que se llama El costo de los derechos, porque los derechos sociales, en teoría, son derechos que pensamos que no cuestan. Bueno, y para el derechohabiente, en efecto, no tendrían un costo. Pero satisfacer un derecho social al Estado le genera un enorme costo. Obviamente eso no es justificación para no llevar a cabo esos andamiajes que van a ser posible la satisfacción de ese derecho social. Pero aquí lo importante es tener presente que los costos de satisfacer un derecho social son muy altos. Y aquí es importante, y aquí entra otro aspecto que hay que tener muy en cuenta: el aspecto de la corrupción, el aspecto del combate a la corrupción y el aspecto del control administrativo. En la medida en que haya un combate a la corrupción más severo y un mejor control administrativo, se va a poder tener mejor uso de los recursos, porque los recursos sobre los que trabaja el servicio público para satisfacer los derechos sociales suelen ser muy costosos, por lo que representa establecer un tipo de estos estructuras. Y aquí, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que, no sé en qué semestre son, pero los derechos sociales hay que pensarlos ahora. Antes los pensábamos en clave constitucional nacional, pero ahora es importante que los derechos sociales, y aquí estamos hablando del derecho a la salud, lo pensemos en clave interamericana, porque recuerden que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011, ya entra una visión interamericana del derecho. Entonces ya desde ese entonces ya no nada más, ustedes que son jóvenes, y yo soy seguro que todos son ya muy exitosos, cuando ustedes están pensando el derecho, tienen que pensar el derecho sí desde la Constitución y las leyes, pero también desde la perspectiva de lo que dicen los tratados internacionales, obviamente reconocidos por México, y desde la perspectiva de lo que dicen las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los principios que se encuentran establecidos en la Constitución y en el tratado y en los tratados. ¿Esto qué significa? Esto significa que va a haber un mayor margen de apreciación de justiciabilidad del derecho social.
Y eso es muy importante porque da más margen. Pero también aquí la cuestión, una cosa que se ha cuestionado mucho en los derechos sociales y en los individuales, también los individuales, por supuesto que se justiciabilizan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí algo que es muy importante es ver que estamos en presencia ya hay un tránsito de un estado legislativo a un estado judicialista, porque ya la palabra del juez tiene mucha fuerza para poder transformar lo que señala el derecho. ¿A qué voy con todo esto? Todo esto le permite al juzgador mayores márgenes de interpretación constitucional. Y aquí sobre este particular hay muchos libros, ¿no? De autores como Rodolfo Luis Vigo, Aharon Barak, porque aquí luego también hay un principio en el derecho constitucional mexicano que implica que todos los derechos humanos hay que verlos con una visión progresiva, y ahí lo señala el artículo primero constitucional. ¿A qué me refiero con una visión progresiva? Que hay que ver los derechos sociales para adelante, pero no para atrás. O sea, para adelante todo lo que se pueda. Para atrás solamente por excepción, aplicando el principio de proporcionalidad para limitar algún derecho, pero solamente por excepción. O sea, la regla es todo lo que sea en una visión progresiva de los derechos humanos. Y esto, cuando hablamos de una visión progresiva, aquí entra lo que ha señalado autores como este alemán Robert Alexi, las cuestiones de tipo ideológico. Porque, por decir, hay luego derechos muy polémicos que también tocan a veces ser interpretados. ¿Cómo, hasta qué punto la cuestión de los derechos reproductivos de la mujer? Porque ahí eso implica la posibilidad de interrumpir un embarazo, ¿no? Y esos derechos ya, fíjense cómo los... no sé si sepan que ya se pueden que ya hay el derecho a la interrupción del embarazo. Pero fíjense cómo se dio. La Corte no reconoce el derecho al aborto. La Corte Interamericana protege el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda interrumpir el embarazo? Y la cuestión por lo que se le dio ese margen para la interrupción del embarazo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le concede a la mujer derechos reproductivos. O sea, la mujer es dueña de esos derechos reproductivos, y entonces la mujer puede interrumpir el embarazo. Sí, pero sí, ahí la cuestión, luego lo que se ha cuestionado mucho es que se hace al margen de la voluntad o sin tomar en cuenta la opinión del padre, ¿no? Pero ahí vean cómo, por un lado, se sigue considerando que hay un derecho desde la concepción hasta la muerte, pero por el otro lado, la Corte Interamericana te habla de un derecho de derechos reproductivos. Eso es una interpretación constitucional que ha generado mucho ruido, mucha polémica, y no todo mundo, por supuesto, está de acuerdo. Son derechos. Aquí también hay un libro que les recomiendo mucho, para ustedes que están jóvenes, un autor que se llama Ronald Dworkin, que se llama tomar los derechos en serio, porque cuando estamos en presencia de derechos humanos y en presencia de casos polémicos son ese tipo de casos. No sé si se acaban de enterar también que la Corte falló a favor de, pues, no sé si se acuerdan que en la cuestión de esta confesión religiosa de los testigos de Jehová, no se pueden donar sangre. No sé si recuerden que recientemente la Corte acaba de fallar que cuando hay peligro en cuanto a la vida, se pueden
se puede suministrar la transfusión sanguínea aún y que no haya consentimiento de los padres. Eso es una interpretación muy interesante, pero ¿cómo se dio esa interpretación? Esa interpretación se dio solamente en los menores de edad, porque ahí se está cuidando, se está protegiendo, ahí fíjense, ahí se ponderaron dos derechos, el derecho del menor de edad y el derecho del padre, de los que ejercen la patria potestad, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿El derecho de quien ejerce la patria potestad o los derechos del menor? Y ahí la Corte decidió que ponderó con mayor importancia los derechos del menor. Obviamente ahí también ha habido mucha polémica porque se está considerando que se está violando la autonomía y la patria potestad de los padres, pero es a lo que me refiero. Siempre que estamos interpretando para Ronald de Working algún derecho, estamos entrando en casos muy polémicos, donde unos estarán de acuerdo y unos estarán totalmente en contra. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Usted No, levantó la mano, compañero Miguel? Nadie ha levantado la mano, doctor. Bueno, entonces aquí vemos cómo hay este tipo de casos polémicos y así como ese tipo de casos hay muchos. Hay muchos donde va a haber colisión de derechos y se va a tener que ponderar. Y ahí es cuando señala Robert Alexy la crítica de que los derechos humanos adquieren una concepción un poco de tipo ideológica, ¿no? O sea, y que estamos en presencia de algo de politizar el derecho, ¿no? Hay un autor muy interesante que le recomiendo que se llama Alejandro Nieto García, que tiene un libro muy interesante que se llama Los límites del conocimiento jurídico. O sea, ¿cuál va a ser el límite? O sea, ¿hasta qué punto puede, o sea, estamos de acuerdo que el derecho tiene una visión progresista, pero el problema es que en esa visión progresista, ahí, esa visión progresista va a ser diferente según quien la vea. No sé si estén de acuerdo. Por decir, una persona con una visión muy conservadora difícilmente va a ver con buenos ojos la cuestión de la interrupción del embarazo, aunque sea vía los derechos reproductivos de la mujer. ¿Por qué? Porque vean, ahí se está maltratando otro derecho, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? Pero aquí vean cómo entramos a otra polémica, ¿no? ¿Qué es la vida, no? Yo no soy un profesional de la medicina, entonces no quiero entrar mucho a detalle, pero es aquí también donde se entra en este otro parámetro, ¿no? O sea, el derecho a la vida. Y hay un autor, un jurista norteamericano, que señala que tanto la vida como la libertad son derechos absolutos. Por eso, luego, cuando entramos a la cuestión de la ponderación de derechos, se vuelve muy denso la cuestión sobre cómo vamos a ir interpretando, ¿no? Porque yo creo que de aquí nadie nos podríamos aceptar siendo esclavos, ¿no? O sea, no nos concibiríamos nuestra vida sin ser libres. Pero creo también que de aquí todos nosotros, pues no podemos concebir que se viole que no podemos ver sino como una cuestión muy sagrada la vida. Entonces la vida y la libertad son derechos muy sagrados, ¿no? ¿Cómo vas a limitar uno o cómo vas a suprimir uno sobre otro? Entonces, pero aquí, por eso es la cuestión de la interpretación constitucional, ¿no? No estoy diciendo yo no quiero dejarles la idea de que estén a favor o en contra de tal o cual postura. Esas posturas son muy respetuosas de cada quien. Lo que yo les quiero decir es que hoy en día el derecho se ha transformado mucho, ha tenido muchos cambios, ¿no? Entonces, es muy positivo lo que están haciendo ustedes,
porque esto les permite tener varias visiones y ya desde ahorita, porque creo que son muchos alumnos de primeros semestres, pues que los felicito por estar aquí y que estén en todas las sesiones, para que tengan diversos puntos de vista y ojalá y que en lo que ha hecho un servidor, pues le llame la atención un poquito estas cuestiones, porque sería bien interesante que ustedes que están jóvenes que se pusieran simplemente a leer las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No son muy largas, claro que son cientos, ¿no? Pero ahí hay muchos criterios y ustedes ahí se van a dar cuenta cómo los derechos humanos tienen diversas formas de pensarse y de ponderarse, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Pero ahora bien, la cuestión es que, ¿cómo se van a aplicar luego esos derechos? Esa es otra cuestión que creo yo que es interesante, ¿no? Y eso ya sería otra cuestión que requeriría más tiempo, porque luego viene la cuestión de ejecutar las sentencias, ¿no? Y aquí ha habido ciertas problemáticas en cuanto a que cuando tienes una sentencia que ha sido, o sea, sí hay jurisprudencia que señala que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son totalmente aplicables, ¿no? Pero el problema luego es, pues una cosa es lo que dice la ley y luego la otra cosa es aplicarla, ¿no? O sea, a veces te metes en otro tipo de canales más revueltos, ¿no? Eso, pero eso si quieren lo dejamos para otra sesión, para no empezarlos a revolver, ¿no? Por ahora lo que quiero yo dejarles muy sentado es la importancia de pensar el derecho desde una perspectiva de los derechos humanos y algo bien interesante que quiero comentarles. Yo les comenté ahorita que no es lo mismo pensar los derechos humanos desde una perspectiva de una teoría del Estado liberal o una teoría del Estado social, porque la teoría del Estado desde una perspectiva social, que es la que tiene mejor acomodo con los derechos sociales, implica que haya una intervención del Estado. Pero cuando hablamos de la intervención del Estado, ahí hablamos inmediatamente de burocracia, de administración pública, de una estructura pública, y ahí es cuando luego vienen ciertas cuestiones de... La cuestión de la intervención del Estado está un poco satanizada, ¿no? Pero cuando hablamos de la cuestión desde la perspectiva privada, desde una cuestión meramente del mercado, vemos que tampoco nos ha ido muy bien. Entonces, es lo que también les quería señalar. Si bien es cierto que desde la perspectiva del Estado ha habido mucha corrupción, también lo es que desde la perspectiva del mercado ha sido lo mismo. Entonces, de hecho, por eso les decía ahorita que pensar los derechos humanos desde una perspectiva del mercado es ilusorio pensar que con esa visión vas a satisfacer los derechos sociales, ¿no? No se va a poder. Pero también desde la perspectiva del Estado tampoco se ha logrado. Entonces ahí habría que ver, o sea, cuál podría ser la causa digamos, de este impedimento para pensar los derechos sociales adecuadamente, ¿no? A mí me parece que una cosa que es fundamental, porque hay un autor, aunque yo no soy muy de acuerdo con él, que él señala que él no está a favor de la intervención del Estado, está a favor de que todos los derechos sociales se satisfagan mediante el mercado, pero siempre y cuando haya tarifas económicas, ¿no? Más económicas que las públicas. Este autor se llama Agustín Borrillo y tiene un tratado de derecho administrativo, y estoy de acuerdo con lo que dice él, pero es ilusorio pensar que desde una perspectiva meramente del mercado van a bajarse las tarifas, las tarifas que luego se dan vía el Estado. Miren, un ejemplo es la cuestión del derecho. Antes, no sé si antes, ustedes no les tocó, a mí me tocó poco. Antes los bancos eran públicos y en la Constitución
en el artículo 28 constitucional se hablaba del servicio público de banca y crédito. Fíjense cómo decía servicio público de banca y crédito. Eso significaba que la banca tenía una regulación administrativa. Ahora, en el artículo 28 constitucional se habla del servicio de banca y crédito. O sea, le quitaron la palabra pública. Y aquí lo interesante es ver las implicaciones que ha tenido el que le quiten esa palabra. Y aquí podríamos entrar a otra cuestión, que es la cuestión de ver el derecho desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque vean cómo una palabra del lenguaje, o sea, la palabra público, vean todas las implicaciones que tuvo. O sea, le quitas la palabra público y qué implicaciones ha habido. Simplemente las implicaciones luego de los altos costos en los intereses, las comisiones que te cobran los bancos y un sinfín de cuestiones que han sido lesivos para el ahorro nacional, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la regulación administrativa es importante, pero lo importante es también ver que cuando estamos hablando de lo público, muchas veces también hay mucha corrupción. Y aquí también es importante que veamos los derechos sociales desde la perspectiva del interés general y la salud en especial, ¿no? Porque, ¿por qué digo el interés general? Porque hay un autor de derecho administrativo que se llama Celso Antonio Bandeira de Melo. Él tiene un libro en Porrúa, de derecho administrativo portugués, y él habla de que los intereses generales tienen una supremacía sobre los intereses individuales, y a mí me parece correcto, viéndolo desde una perspectiva del Estado. Claro que si usted pone un negocio de X cosa y yo pongo un negocio de X cosa, pero usted trabaja 10 horas y yo 5, pues es normal que usted gane más que yo. Eso se respeta, ¿no? Lo que no debería ser es cuando el Estado le da supremacía a los intereses individuales sobre los colectivos, y cuando se ve esa supremacía es cuando empiezan a crecer las desigualdades sociales, ¿no? Por eso es muy importante ver los derechos sociales como una cuestión muy importante, porque es lo que, como señalaba este autor de teoría del Estado, Hermann Heller, lo que le permite a los estados una cierta cohesión social es la satisfacción de los derechos sociales, o sea, que haya una galvanización social. O sea, ¿a qué me refiero esto? Que más o menos la sociedad esté cohesionada. O sea, no se trata de que todos seamos iguales. Como les dije, si ustedes trabajan más que yo, pues es normal que ganen más, ¿no? Yo no puedo decirles, tú ganaste más que yo porque trabajaste 10 horas y yo trabajé 3. Complétame para tenerlo, la mitad para tener una parte equivalente a la que tú tienes. Pues, ¿qué me van a decir ustedes? Pues póngase a trabajar más. Eso es normal, ¿no? O sea, el mercado por ende no es malo, por supuesto que es bueno, ¿no? Porque también este autor muy interesante alemán que se llama Peter Haberle, es un autor clásico del derecho constitucional alemán, él ha establecido un poco teoría sobre el mercado y señala algo muy importante, ¿no? No podemos tampoco satanizar tanto la cuestión del mercado, porque de una u otra forma la estructura empresarial de un Estado es lo que te permite ver el panorama social de ese estado. ¿A qué me refiero esto? Simplemente vean cómo hoy en día hay mucha migración de Haití y de países centroamericanos. Y me refiero particularmente a Haití porque es un país muy, muy pobre que tiene una minúscula estructura empresarial, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Si tú tienes una estructura minúscula empresarial, no va a haber trabajo. Y el trabajo también es un derecho social que se reconoce en México, pero no desde la perspectiva en como lo podemos imaginar. Y yo hablaba en la tarde con el compañero Américo, cómo este foro de una u otra forma engarza todos los derechos, ¿no? Porque me comentaba que ya habían hablado del derecho a hambre cero, como el derecho a la alimentación, ¿no? Bueno, si no estás satisfecho, si no hay una plena satisfacción
al menos en lo mínimo, el mínimo suficientes, pues yo no voy a estar bien nutrido y por ende voy a tener mala salud, por ende no voy a poder ser un buen estudiante, ¿no? Y por ende no voy a tener una buena calidad de vida. Entonces, de una u otra forma, son los derechos sociales, todos se encuentran engarzados y obviamente también con los derechos individuales, ¿no? Y ahí esta cuestión del hambre cero es importante, ¿no? O sea, y el trabajo también. Como les decía, no podemos hablar, yo no puedo ir con ustedes si tienen un negocio y decirles, dame trabajo porque yo tengo un derecho al trabajo y tú me lo tienes que dar. ¿Qué me van a decir? Pues vete a buscar por otro lado, ¿no? No se trata de eso. Se trata de ver el derecho al trabajo desde la perspectiva de lo que va a permitir ese trabajo, ¿no? Porque si tienes trabajo, te va a permitir gozar de ciertos derechos de seguridad social, entre ellos la salud, la vivienda. Entonces, todo eso se logra por medio del derecho al trabajo. Por eso el trabajo es muy importante. El trabajo es lo que hace que se nucleen varios derechos sociales y se crea de una u otra forma eso que llamamos cohesión social, ¿no? Galvanización social. Y en la medida en que todos estemos cohesionados socialmente, como les digo, habrá quienes ganen más y quienes ganemos menos, pero eso no significa que sea malo per se, ¿no? O sea, mientras que haya una galvanización social, significa que por lo menos estamos hablando de este nuevo derecho del que ya nos ha hablado la Corte en México, que es el derecho al mínimo vital. Es un derecho que ha estado muy en construcción porque todavía es difícil hablar de un derecho al mínimo vital en un país con tantas desigualdades sociales y con tanta pobreza, porque el derecho al mínimo vital sería el derecho mínimo al que podría gozar una persona, aun y que no tenga un oficio y un beneficio, ¿no? Pero ya está establecido y yo creo que eso es importante, ¿no? En algunos otros países europeos, ya donde son chiquitos y con buena economía, ese derecho al mínimo vital tiene mucho tiempo funcionando e inclusive en el derecho al mínimo vital a veces se incluye dosis mínimas por decir, de marihuana y suministrada por el Estado. ¿Y por qué lo hace el Estado en este mínimo vital en esos países? Porque es mejor tener a ese pequeño sector de la población con sus mínimas satisfacciones para que estén, digamos, en una mínima esfera de confort. ¿Y eso qué va a permitir? Eso va a permitir que no haya violencia, que no haya inseguridad, que no haya y que haya una estabilidad social. O sea, hay que ver los derechos sociales también desde esa perspectiva, ¿no? Los derechos sociales de una u otra forma son unos derechos que tienen una visión de amortiguadores sociales en la sociedad. Y la salud es un derecho muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, yo en verdad yo si algo quisiera dejar sentado en esta plática es que vean la cuestión de los derechos sociales con un carácter progresista, porque bueno, así lo establece la Constitución, y aunque ese progresismo será diferente, porque tendrá diferentes márgenes de apreciación en función de con qué teoría del Estado estemos trabajando. Lo cierto es que ya es positivo el que estén establecidos estos principios, ¿no? Aunque, como les digo, esto implica que al día de hoy se vive una lucha entre los grandes catedráticos de Derecho Público Internacional, y me refiero a autores como Ronald Dworkin, que es un autor bueno, él ya falleció en la Universidad de Harvard. En ese libro, Tomar los derechos en serio, él hablaba aquí ya con este caso me despediría, ¿no? O sea, para entrar a una sesión de preguntas y respuestas si quieren. Él hablaba en un libro de él, hagan de cuenta, dos jóvenes matan a sus abuelos porque descubren que sus abuelos eran multimillonarios y estaba a nombre de ellos la herencia, ¿no? Y ellos los matan para gozar más pronto de la herencia. Pero luego los pescan y los capturan
pero aquí viene una cuestión. Ya fuiste capturado porque se te comprobó el homicidio, pero tú sigues gozando de los derechos hereditarios, ¿sí o no? Porque estos iban a salir de la prisión, en ese estado no había pena de muerte, iban a salir de la prisión en X tiempo y iban a gozar de una herencia bastante cuantiosa. Aquí la pregunta es, en estos casos, la persona conserva sus derechos hereditarios sobre la masa, o sea, sobre la fortuna, los bienes. ¿Qué opinan? Porque en el testamento estaban ellos como herederos. A ver, la señorita Marcela. Hola, buenas tardes. Si no me equivoco, o por lo menos es lo que vi el semestre pasado, en nuestro Código Civil dice que se anula todo tipo, pues, de herencia en caso de que, pues, el heredero atente contra la vida, pues, de la persona que cuenta con los bienes. Exactamente. Anteriormente no estaba así en Estados Unidos. Pero en lo que usted está diciendo, lo que decía este autor norteamericano, es que nadie se puede beneficiar de su propio dolo. O sea, si yo estoy actuando con dolo para perjudicar a alguien y beneficiarme yo, pues es un dolo, porque también va más allá del dolo, esto de más grave el dolo, ¿no? Porque a veces obras con mala intención, pero a la vez no vas a tener. Aquí estás obrando con una mala intención y con una plena ingratitud, porque estás siendo ingrato con las personas que te criaron y que te iban a dejar una herencia, ¿no? Entonces, en esos casos se pierde la herencia, ¿no? Pero ahí vemos que en ese entonces no estaba ese principio establecido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí Ronald Dworkin habla de cómo el juez le parecía totalmente injusto que estos jóvenes gozaran de ese patrimonio en la herencia y se estableció, él creó ese principio, ¿no? A lo que voy es que Ronald Dworkin, cuando habla de su libro, en su libro Tomar los Derechos en Serio, que se lo recomiendo súper ampliamente, pero en verdad muy, muy ampliamente. Se me hace que yo lo tengo ahí en PDF, si lo tengo en PDF se lo mando al compañero Américo para que lo circule, porque es un libro que en verdad vale mucho la pena que lo lean porque les va a revolucionar mucho sus criterios, aunque no tienen que estar de acuerdo en todo, ¿no? Este autor es un autor muy, muy progresista y tiene una visión muy, muy interpretativa del derecho, ¿no? Y también sería importante que luego vieran o leyeran, les voy a pasar el compañero a Américo algunos videos sobre un autor muy fundamental que se llama Hans Kelsen, pero Hans Kelsen tiene una visión totalmente contraria a Ronald Dworkin. Él tiene una visión meramente formalista, o sea, es lo que diga la ley. Entonces, aquí vemos cómo ya ustedes irán tomando ese criterio, ¿no? Hoy en día no es que la ley no tenga un significado, claro que lo tiene, ¿no? Pero también ahora, cuando hablamos de interpretación constitucional, hablamos que el juzgador tiene una visión creativa del derecho. Por eso hablamos que ha habido un paso del estado legalista o legislativo al estado constitucional o el estado judicialista. No sé si ahora tienen alguna duda, que yo hasta aquí llegaría a mi plática, pero me pongo a sus órdenes para cualquier duda. Y lo que quiero dejarles muy, muy, muy sentado es lo importante que son los derechos sociales para la cohesión social de un Estado. O sea, un Estado que no es capaz de satisfacer los derechos sociales, creo yo que no va a ninguna parte. Pero también un Estado que no es capaz de tener un buen control de su administración pública, pues va a estar sujeto a mucha corrupción y eso va a impedir una buena satisfacción de los derechos sociales. La señorita Gloria levantó primero la mano.
Sí, la compañera Carolina levantó la mano. También vi que la licenciada Gloria encendió su cámara, no sé si quería participar. Lo que le quería proponer, doctor, es que fuéramos respondiendo las preguntas en bloques de dos. Es decir, que Ok, hagan la pregunta una tras otra y luego la responden en su conjunto. ok, sí. Ok, Bueno, primero entonces levanta la señorita Gloria. No sé si tenga alguna pregunta o nos... vamos entonces primero con la licenciada Gloria, si es que tiene alguna intervención, y luego vamos con la compañera Carolina. Bueno, licenciada Gloria, si desea intervenir, igual le pedimos que levante su mano. Por lo pronto vamos con la compañera Carolina. No le escucho, señorita Carolina. Te escuchamos muy abajo, Caro. los estén manejando por lo que es el mercado, pero que sean regulados por el Estado. Eso sería una solución para que los derechos sociales puedan llegar a toda la sociedad. Fíjese que lo acaba de decir la compañera algo muy interesante. El mercado regulado, pero ahí ya no estamos hablando del mercado como propiamente dicho, ¿no? Pero es muy interesante la pregunta porque aquí lo que yo estoy, lo que yo estoy entendiendo es que cuando un particular satisface derechos sociales, ¿no? Pero si ese particular está satisfaciendo derechos sociales, entonces tendríamos que ver que esté operando en un régimen de concesión administrativa. Y cuando estamos en un régimen de concesión administrativa, hay una regulación administrativa. Y cuando, o sea, a lo que voy, no es lo mismo hablar de un sistema concesionado, cuando si viene siendo que lo va a prestar un particular y que por supuesto va a tener que tener un lucro, porque si no, no lo va a prestar. O sea, tiene que ganar para amortizar su inversión. Y también hablamos de la privatización, pero desde la perspectiva de la privatización es difícil imaginar la satisfacción de derechos sociales, ¿no? Y aquí, fíjense, algo bien interesante que me llamó la atención de la pregunta de la compañera, inclusive hay servicios públicos que están bajo, no, porque luego, miren, qué interesante la pregunta de la compañera, porque me da pie para ir por otro rumbo, ¿no? La radiodifusión es un servicio público, ¿sí o no? O sea, cuando ustedes prenden la tele, o sea, la televisión, la transmisión de señales de audio y de imagen, ¿eso es un servicio público? Sí. Mándeme. ¿Sí? Sí. Pero ¿dónde están las prestaciones de servicio público? A lo mejor si ustedes ven TV UNAM o el canal del Poli, o si de repente se pueden ver la BBC de Londres si tenemos la cuestión esta del cable, pues verán una televisión con una buena calidad cultural, ¿no? Pero cuando prendemos la tele en México y vemos tanta programación chatarra, pues esa programación no es una programación que tenga un sentido educativo ni cultural. Pero aquí lo importante es ver si la radiodifusión es un servicio público. Y la respuesta sería que no. Pero también hay otra respuesta. Es una actividad de interés general, así señala la legislación de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y aquí viene algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo concebimos el interés general, no? Porque el interés general, desde la perspectiva del derecho administrativo, es un concepto jurídico indeterminado.
hay muy poco escrito sobre conceptos jurídicos indeterminados, pero miren, eso pregunta de la compañera Carolina es una buena motivación para los que les guste el derecho público, simplemente para que estudien en los conceptos, o sea, la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, porque porque es muy interesante, o sea, cómo coincidir el interés general, porque el interés general es un concepto jurídico indeterminado, pero no es un principio, es un concepto que en teoría debe nuclear a todo el ordenamiento jurídico, pero a la vez no hay una obligación de que el prestador adopte ese criterio, ¿no? O sea, es es muy interesante. Hay un libro muy interesante sobre esta materia. Es un libro ya muy viejo, tiene como 50 años, pero como les digo, hay muy poquito sobre este tópico, que se llama el autor Fernando Sainz Moreno. Su libro se llama Conceptos Jurídicos Indeterminados y Discrecionalidad Administrativa. Como les digo, es un libro sumamente viejo, pero les permite ver un poco cuál es el sentido de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados. Pero no sé si respondí la pregunta de la compañera, o sea, sí se pueden prestar, por supuesto, satisfacer derechos sociales desde la perspectiva del mercado, siempre y cuando esté regulado, pero cuando está regulado administrativamente, ya ahí no está, ahí ya la visión del mercado se encuentra más atenuada. ¿Por qué? Porque el concesionario va a tener que seguir una serie de criterios en la prestación del servicio público. Pero cuando hablamos de la radiodifusión, que sí es una actividad regulada administrativamente, aunque no tenga la misma fuerza que un servicio público como tal, ahí lo cierto es que ahí es importante ver, y ahí ya vienen preguntas o sea, reflexiones más filosóficas, ¿no? Cuando cuando vemos una prestación desde una visión muy del mercado, donde hay una supremacía de los intereses privados sobre los particulares o sobre lo público, pues se construye un estado paralelo, ¿no? Hay un libro muy interesante de este autor, se llama Miguel Carbonell, y el libro se llama Estado y Globalización, ¿no? ¿Por qué Estado y globalización? Porque cuando hablamos de los orígenes del Estado, estamos en el Estado-nación, ¿no? El Estado-fuerza, como decía Jean Bodino, el Estado de la soberanía, ¿no? Pero cuando hablamos de la globalización, pues por supuesto que tiene cosas positivas, ¿no? Pero algo muy negativo que tiene es que en la globalización opera mucho en base a la desregulación administrativa, que le ha hecho mucho daño al tejido social. Y ahí hay un libro que le recomiendo mucho, de un autor que se llama Joseph Stiglitz, fue premio Nobel de Economía, y su libro se llama El malestar en la globalización. Esto significa que cuando vemos la globalización y los procesos económicos donde hay derechos humanos de por medio, pero cuando los vemos desde una visión del mercado muy individualista, pues va a haber muchas distorsiones sociales. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Espero que haya dado satisfacción a su pregunta, compañera. No sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias por responder la pregunta, doctor. Tenemos la mano alzada de Miguel Ángel de la Rosa. Si nos puedes compartir tu pregunta, Miguel. Sí, claro. Bueno, mi pregunta, doctor, era, bueno, más que nada en base a lecturas y ahí notas que he escuchado, ¿qué opina usted al respecto de que la gente piensa que en el ámbito de la satisfacción de los derechos sociales, la gente piensa que esto es un sistema jerarquista? O sea, que el que más es el que, vaya, como fue mi pregunta al principio, el que puede pagarlos es el que puede adquirirlos. La gente que que tiene un poco más de poder, más relevancia en el ámbito político, tiene mayor derecho a ello, y es por eso que se ha convertido en un sistema jerarquista. ¿Qué opina usted al respecto de eso?
Su pregunta me parece interesante, pero yo lo enfocaría así. O sea, cuando usted habla de un sistema jerarquista, o sea, la gente, hay un sector de la sociedad que no le interesan los derechos sociales porque los puede comprar, como usted dice, ¿no? ¿A quién le interesa la seguridad social si mejor puede comprar un hospital y mejor lucra con un hospital vendiendo la salud, ¿no? Lo mismo sería con todos los demás derechos sociales, ¿no? O sea, hay mucha gente que no le interesan los derechos sociales, puesto que puede comprar esos derechos y no nada más comprarlos, sino venderlos también, ¿no? Pero obviamente ya no estaríamos vendiendo el derecho social, ¿no? Porque cuando una actividad se privatiza, ahí ya no hay derechos, ahí ya opera la ley de la oferta y la demanda, el libre mercado, como dicen. No sé si respondió su pregunta, compañero Miguel, pero estoy de acuerdo con usted. O sea, tendríamos que tener una visión más horizontal que jerarquista, pero también tenemos que ser conscientes que una visión plenamente horizontal nunca se va a poder, ¿no? Porque cuando hablamos de una visión plenamente horizontal significaría que todos somos iguales y eso es una utopía, ¿no? Pero una visión no tan vertical, como dice el compañero, no tan jerarquista, ¿no? Donde, como les digo, sí, que gane más el que trabaja más, pero que realmente el Estado permita, mediante los derechos sociales. Miren, es una utopía pensar que todos somos iguales, en mi opinión. Pero también les quiero preguntar, ¿ustedes creen que son iguales el hijo de Bill Gates a el hijo de un campesino de la sierra de Guerrero, es una de las regiones más pobres del mundo? ¿Creen que son iguales? Yo pienso que no, pero más por el valor moral que le dan a la persona. ¿Algún otro comentario? Pues en su valor como persona, en teoría son iguales. Sin embargo, pues tiene un mayor impacto a nivel global e incluso un mayor acceso a oportunidades el hijo de Bill Gates que el hijo de este señor. Y yo pienso que no son iguales, ¿no? Porque pues, dijo un valor moral, ¿no? Pero cuando hablamos del valor moral, ahí entramos en una reflexión filosófica, ¿no? El libro de García Márquez, ¿qué es la moral? Ahí entramos en un ponernos muy interesante que nos podríamos aquí quedar semanas y meses platicando o años discutiendo sobre lo que es la moral. Todavía no se ponen de acuerdo. Pero me parece, Tomás, muy importante lo que se señaló. Pero desde esa perspectiva moral es, habría que ponernos de acuerdo qué es lo moral primero, pero luego señalan de que unos tienen más oportunidades que otros, pues sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que permitiría que hubiera un mínimo de igualdad entre esas dos personas tan diferentes? Lo único que permitiría que hubiera un cierto balanceo es que ese niñito que nace en una comunidad muy pobre tenga asegurados sus derechos sociales. ¿Cuáles? Como cuáles? Pues de entrada la educación y la salud, ¿no? En la medida en que aún esas personas en situaciones de mucha precariedad tengan asegurados esos derechos sociales, les va a permitir, no la igualdad absoluta, como les digo, eso es una utopía, pero les va a permitir defenderse en la vida, ¿no? Y eso es lo que para mí eso es lo importante, los derechos sociales, o sea, no nos van a hacer iguales en lo absoluto, pero va a permitir que haya cierta cohesión social. Bueno, el que sigue. Tiene la mano levantada. Por último, vamos con Rey Arturo. Por favor. Sí, bueno, varios puntos que ha tocado, doctor, y muchas gracias, la verdad, muy buenas noches, porque esto nos permite a nosotros tener, pues, criterio para analizar varios puntos de vista con respecto a un mismo tema. Y en esta pregunta que es el compañero anterior, le quería comentar, ¿no? Inclusive los políticos y dirigentes que son servidores públicos,
en vez de beneficiarse del sector salud público para todos, pues optan por el servicio privado de la salud. Y la salud precisamente se viene a ser entonces un derecho, es un derecho universal, pero se viene a ser como esta cuestión de mercado hacia quien tiene la posibilidad de pagarlo, y lo encontramos también dentro de los derechos humanos. Dentro de los 30 derechos humanos que nosotros tenemos a nivel universal, eh, no están explícitos tal cual, pero de cierta manera están inmersos cada uno de esos en algunos de estos artículos, de estos derechos humanos que tenemos, como el objetivo de desarrollo sostenible con respecto a la salud puede llevarse de la mejor manera en nuestra actualidad. Y me da gusto también escucharlo de una persona que está inmersa más en lo que son las leyes, en lo que son los derechos de las personas. Entonces, eso para mí me causa un poco de ruido que no haya sido un doctor, un médico de la salud que nos den este objetivo, sino una persona especializada en las leyes, en los derechos, para poderlo entender y comprender un poquito más allá. Bueno, Es miren, todo su cuanto. comentario sí me hizo interesante. O sea, mi reflexión es desde el punto de vista del derecho. Pero aquí, fíjese, algo bien interesante que comentó el compañero, desde el punto de vista de la ley nada más. Pero cuando hablamos del derecho a la salud y hablamos de que hay un servicio público de salud, ya ahorita dijeron que los servicios públicos de salud son los hospitales públicos. Bueno, yo no puedo ponerme a operar porque no tengo, los servicios públicos requieren cierta técnica para operarse y yo no cuento con esa técnica, ¿no? Entonces yo nada más hablo desde un punto de vista del derecho, pero el médico es una figura imprescindible para poder satisfacer el derecho a la salud, ¿no? Desde el derecho solamente se va a regular, pero el que lo va a satisfacer va a ser el profesional de la medicina, ¿no? Y yo pienso que en la medida en que pues avancemos más en ámbitos como el conocimiento, en que avancemos más en la regulación administrativa, más en el combate a la corrupción, más en un Estado de Derecho más sólido, y que nos tomemos, como dice Ronald de Working, en ese libro que en verdad lo recomiendo ampliamente, en la medida en que nos tomemos los derechos en serio, podremos ir avanzando hacia una sociedad mejor donde realmente podamos gozar de un pleno aseguramiento de los derechos sociales. Por mi parte es todo y creo que ya era la última pregunta, ¿verdad? Y Así es, doctor. bueno, yo ya para terminar, yo los quiero felicitar no, por haber estado aquí. No porque mi conferencia sea magistral, por supuesto que ustedes en este seminario que están tomando tendrán maestros de una gran calidad, ¿no? Pero yo los felicito por haber estado aquí porque es sábado y ya son las 8 de la noche y para ustedes son jóvenes y pues como todos los jóvenes tendrán ciertas inquietudes de esparcimiento social, pero el hecho de que hayan dejado un poco cuestiones de esparcimiento para estar aquí, en verdad merece mi respeto y grupos como de jóvenes como ustedes, pues nos permite ver que aún y dentro de todas las cosas que podamos cuestionar, siempre va a haber esperanza cuando uno se topa con jóvenes con tanto empeño y curiosidad como ustedes. En verdad, mis felicitaciones y mi respeto por haber estado aquí. Como les digo, no es una hora donde se cuenten con mucha audiencia. Muchas gracias, en verdad. Doctor, muchas gracias a usted por habernos acompañado en este sábado con la tercera conferencia de este programa, Salud y Bienestar. Y por último, para concluir con esta sesión, quisiéramos hacer la entrega de los presentes reconocimientos, primero por parte de Futuro, que le otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema 3, Salud y Bienestar, firmado por Raúl Rojas y su servidor Américo Salazar, fechado
desde Ciudad Universitaria, Nuevo León, a 12 de febrero del 2022. Y también por parte de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se le otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Salud y Bienestar, que se llevó a cabo el día 12 de febrero del 2022, firmado por nuestro director, el maestro Oscar Lugo Cerrato. De nuevo, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos compartido un poco de su expertise en este tema. Quedo al pendiente igual para recibir los documentos que nos mencionó nos iba a compartir y yo se los hago llegar también al Sí, grupo de quienes estamos aquí claro conectados. que sí, te los voy a mandar por video. Y pues bueno, muchísimas gracias y yo los exhorto a seguir generando eventos de este tipo y en verdad, créanme que los felicito mucho por haberse tomado la molestia de dejar un poquito el esparcimiento o sus actividades que tengan para estar aquí. En verdad, muchas gracias. Me siento muy honrado. No, honrados nosotros por que nos haya acompañado y de nuevo le agradecemos mucho que nos haya compartido sus conocimientos en este tema. Es de este modo que damos por concluida la tercera conferencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recordando que los esperamos nuevamente el día miércoles a las 7 de la tarde con el tema de educación de calidad. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias, Américo. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bonito fin de semana para todos. Gracias, muy bonita noche para todos también. Gracias.